Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así entonces nosotros siempre, todos los días, estamos haciendo nuestra catequesis, queridos niños. Recuerden que ahora no podemos irnos a nuestras parroquias, a nuestras capillas para hacer nuestra catequesis presencial, pero nosotros igual hacemos a través de los medios, queridos niños, a través de las redes. Importante que aprendamos y que sepamos, pero que después, poco a poco, allí en casa, con los amiguitos, con los hermanitos, con papá, con mamá, pongamos en práctica lo que Jesús nos pide. Querida niña, querida María Victoria, ¿cuál va a ser el tema que hoy nosotros vamos a estudiar? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, queridos niños. Qué lindo que es esto. Y esto es lo que vamos a procurar aprender. ¿Cómo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Luana, ¿cuál es entonces el tema principal que hoy nosotros con todos los amiguitos vamos a aprender? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así entonces con este tema vamos a introducirnos, queridos niños, a través de la palabra de Dios. Como siempre nosotros escuchamos primero la Biblia, lo que Dios nos dice desde su palabra. La Biblia, queridos niños, tiene 73 libros. Niños, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros. Muy bien, 73 libros. Hay 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Niños, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 46 libros. 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos libros en el Nuevo Testamento, queridos niños? 27 libros. 27 libros. Y así juntando y sumando entonces Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son 73 libros. ¿Cuántos libros son, niños? 73 libros. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahora entonces nosotros vamos a escuchar un poco en estos 73 libros cómo nos dice hoy la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer, niños? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, y le escuchamos a nuestra amiguita que hoy nos lee desde la Biblia. Lectura del libro del Deuteronomio. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras dioses de los pueblos que te rodean. Porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, queridos niños, todos le alabamos a Dios. Quiere decir que queremos hacer, estamos aquí dispuestos a hacer lo que tú nos dices, Jesús, porque estamos escuchando tu palabra. Y tu palabra nos ayuda a ser buenos chicos, buenos niños. Bueno, vamos, queridos amiguitos, ahora nosotros a conocer a quienes nos acompañan para hacer un caminito y para que podamos aprender, como siempre, en nuestra catequesis. ¿Cómo te llamas, niña? Yo me llamo María Victoria, tengo 11 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces María Victoria, que vive en Lambaré, viene a acompañarnos. Y no se olviden, queridos niños, todos ustedes, toditos los niños de los 9 años hasta los 12 años, todos están invitados a venir aquí, queridos niños, para aprender algo con Jesús. ¿Y cómo te llamas vos, querida niña? Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de Eusebio Florentín. Muy bien, estás estudiando en la escuela entonces Eusebio Florentín. ¿Y dónde estás viviendo, querida Luana? En Lambaré. Está viviendo en Lambaré. Muy bien, queridos niños. Vamos entonces ahora a ir un ratito a un corte, pero yo les pido ya que tengan ahí siempre su Biblia, que tengan su cuadernito y también algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros decíamos, María Victoria, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, queridos niños. Qué lindo que es eso, pero para eso tenemos que aprender cómo le tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y vamos a escuchar esta lectura que nos van a hacer nuestras amiguitas. Aquí entonces María Victoria y nuestra amiguita Luana. Dios nos dio la vida y creó todo lo que nos rodea para que seamos felices acá y en el cielo. Por eso debemos corresponder a su inmenso amor. El primer mandamiento nos invita a creer en Dios, esperar en Él y amarlo sobre todas las cosas. Lo contrario es decir que Dios no existe o vivir como si no existiera. El amor a Dios se manifiesta obedeciendo sus mandamientos, amando a los demás, diciéndoselo sinceramente, ofreciéndole nuestras cosas, el trabajo, los juegos, las alegrías o las penas. La adoración es un honor que debemos dar exclusivamente a Dios por su grandeza infinita. La mejor forma de adorar a Dios y darle el culto que se merece es la Santa Misa. Muy bien, queridos niños. Aquí entonces, en esta lectura, estamos viendo los elementos más importantes, cómo tenemos que adorar a Dios, cómo tenemos que amar a Dios, cómo le vamos a rendir culto a Dios, cómo lo vamos a poner por encima de todo a Dios. Vamos a comenzar con el primero. Léeme de nuevo, María Victoria. ¿Cuál es el primer paso
verdaderamente para amar a Dios y ponerlo por encima de todas las cosas? Dios nos dio la vida y creó todo lo que nos rodea para que seamos felices acá y en el cielo. Muy bien, entonces este es el primer elemento que tenemos que saber, queridos niños, que Dios nos ha dado y quiere que seamos felices, pero para eso entonces tenemos que darnos cuenta de la grandeza de Dios, de todas las cosas lindas que nos ha dado. ¿Cuál es la segunda cosita, querida Luana, que el Señor nos ha regalado? La otra característica importante es obedecer a sus mandamientos. Muy bien, queridos niños, eso es tan importante, obedecer a Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Esa es una característica fundamental. ¿Cuál es la otra característica, querida María Victoria? La otra característica muy importante es amar a los demás. Qué lindo eso, queridos niños, si somos capaces de amar verdaderamente a los demás. Esto es esencial, pero tenemos que practicar, queridos niños. Hay que practicar no ser egoístas, encerrados en nosotros mismos. No, queridos niños, abrirse, amar a todos los demás. Luana, ¿cuál es la otra característica importante? La otra característica importante es ofrecer nuestras cosas. Ah, qué lindo, queridos niños. Y muchas veces somos egoístas, muy encerrados. No queremos ofrecer nuestras cosas, ¿verdad, queridos niños? Pero sin embargo, hoy nos dice que amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir también ser generosos, ser desprendidos, no querer solamente todo para mí, somos egoístas. No, queridos niños, característica importante es ofrecer nuestras cosas. María Victoria, ¿cuál es la otra característica importante que leíste? La otra característica es adorando al Señor. Qué lindo, queridos niños, también tenemos que ser agradecidos de esta manera y poner a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y cómo es entonces esa característica? Adorando al Señor. Niños, digan conmigo, ¿cuál es esa característica entonces? Adorando al Señor. Adorando al Señor, esa es una característica como nosotros ponemos en primer lugar a Dios, queridos niños. Entonces, eso es lo que hoy nuestra catequesis nos está enseñando. Ser generosos, ser abiertos, estar disponibles para los demás, adorar a Dios por encima de todas las cosas con nuestras oraciones, queridos niños. Bueno, vamos un ratito a un corte, no se vayan, traigan y tengan ahí su Biblia y tengan algo para escribir, niños, que volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una manera especial, querida María Victoria, ¿cuál es nuestro tema, querida María Victoria? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con esas características tan lindas. Y no se olviden que una de esas características esenciales era la adoración a Dios. Tenemos que tener nuestro tiempito, queridos niños. Yo sé que ustedes, queridos niños, tienen en su casa, tienen un altarcito, tienen su imagen de la Virgencita, tienen el crucifijo, tienen algún santo de su devoción, queridos niños. Es tan importante con mamá y con papá dedicarle todos los días un tiempito de oración. Y tenemos que hacerlo, queridos niños, y juntos. Y ustedes tienen que ser los primeros en pedirle a mamá. Vamos a rezar 5 minutitos aquí. Vamos a adorarle a Dios. Vamos a tenerle a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Es la característica esencial de la vida cristiana, queridos niños. Y bueno, vamos a ir concluyendo nuestro programa, queridos niños. Pero antes yo quisiera saber si ustedes aprendieron algo. A ver si ustedes van a llevar algo en su corazoncito y también se va a quedar algo en su cabecita. María Victoria, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que Dios nos creó y quiere que seamos felices. Muy bien, que Dios nos creó, ¿verdad? Y que quiere que seamos felices. Esa es una de las características esenciales de la vida cristiana. Ser felices, queridos niños. Si uno es cristiano, lo tiene que demostrar. Hay un santo, así como ustedes, queridos niños, que se llama Domingo Sabio, que tiene una frase muy linda y que dice: nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Vamos a repetir un poco, queridos niños. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Vamos a repetir juntos. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Muy bien, queridos niños. Ahora, Luana, te voy a preguntar ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que lo mejor que podemos ofrecer a Dios es la Santa Misa. Muy bien, en la Santa Misa, queridos niños, nosotros ofrecemos todo de parte de Dios. Nosotros ahí, queridos niños, entonces nos encontramos con un Jesús que nos quiere y que nos ama. Y por eso la característica más importante es el encuentro con Dios a través de la Eucaristía, a través de la misa. Y vamos concluyendo hoy nuestro programa, pero antes vamos a rezar juntos. Vamos a poner nuestras manitos juntas, queridos niños, y vamos a decir la oración que el ángel les saluda a nuestra Madre, a la Virgencita, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau, queridos niños.